Muy buenas tardes a todos. El día de hoy mis compañeros Juan Sebastián Fonseca, Laura Camila Lombana, Diana Ginette Quiroga, José David Ospina y yo, Laura Alejandra Triana, les hablaremos sobre la variación lingüística. Aunque hablemos en español, en diferentes partes de América Latina hay personas que lo hablan de una forma diferente. Es por eso que allí podemos encontrar la variación lingüística. Prácticamente tiene que ver con la topografía, el lugar, el nivel de estudio que venga una persona, en fin, muchas cosas que podemos abarcar en este tema. Lo podemos clasificar muy fácilmente en 4 partes como son las variedades geográficas o diatópicas, históricas o diacrónicas, socioculturales o diastrácticas, estilísticas o diafásicas. Estas 4 fases, de acuerdo a lo que tiene que ver con los factores de variación, son los que nos permiten a nosotros identificar de dónde es una persona cuando nos está hablando, o también podemos identificar cuando esa persona está o no está preparada en cuanto a la educación. Si es de estrato bajo, si es de estrato medio o si es de estrato alto. Gracias a la comunicación lingüística es por eso que podemos identificar todos estos factores. Debemos tener en cuenta que la diatopía es una de las más importantes. También tenemos la sociocultural, que también tiene que ver con todos y cada uno de los estratos en los cuales nosotros vivimos, y también la situación de acuerdo a la forma de cómo se expresa en momentos oportunos, y lo otro correspondiente a lo histórico. Entonces, a continuación vamos a detallar cada una de ellas para que nos quede claro todo sobre las variaciones lingüísticas, porque es importante reconocerlas y por qué nosotros, a pesar de que vivimos en un mismo país, a veces no nos entendemos con otras personas aunque hablen el mismo idioma. Así, nosotros hablamos español, pero en Argentina, en México o en cualquier otro país diferente al colombiano, hablan el español, pero las variaciones lingüísticas van dependiendo de acuerdo a la situación geográfica o sociocultural. ¿Listo? Empecemos. La variación diatópica o variación geográfica se genera a partir de que el contacto entre habitantes es menos frecuente. Es decir, existe una gran distancia entre los hablantes de una misma lengua. Para poder comprender la variedad geográfica debemos diferenciar 2 conceptos que son la lengua y el dialecto. La lengua es un sistema convencional de signos utilizados por los grupos sociales para comunicarse entre sus miembros. Posee ciertas características que tienen una gramática estudiada y organizada, tiene un fonema propio independiente a otras lenguas y es reconocido oficialmente por comunidades, el gobierno y autoridades. Un ejemplo de esto es el español, el inglés, el italiano, el francés y el portugués, lo que comúnmente conocemos como idioma. Los lingüistas muchas veces usan indistintamente las palabras lengua e idioma, ya que para ellos no hay una gran diferencia entre estos 2 términos. Por otro lado, el dialecto se define como la variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. Tiene unas características que se deriva de una lengua reconocida. Su modalidad no es tan distinta como para que los hablantes de diferentes dialectos no se entiendan entre sí, y contiene un léxico local, rural o coloquial. Como los dialectos se generan en función de la distancia que hay entre 2 hablantes o entre los hablantes en diferentes zonas geográficas, quise dar algunos ejemplos de estos. Aunque puede ser un poco más específico, quise hacerlo de una manera más general para que haya un mejor entendimiento de esto, siendo así de ámbitos nacional, regional y local. Nacional serían los dialectos que podemos encontrar en diferentes países hablantes de una misma lengua, en este caso el español. Ole, 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 tu profesora es fantástica, flipas. Nada, era para solo decirte que tu maestra de lingüística es lo más, es una genia. No mames, güey, qué pedo, tu profesora es fantástica. Regional, donde su área geográfica sigue siendo extensa, pero no tanto como la nacional. De parcero, una profesora de comunicación, esa chimbita estás pero de lo linda, mijo. Ajá, Juancho, esa profesora tuya es tronco de bollito, compa.
Hola, su persona, esa profesora suya sí que es bonitica. Y local, que conteniendo un léxico rural o coloquial genera nuevos dialectos. El lenguaje diacrónico es un conjunto de rasgos lingüísticos de una determinada época. La lengua cambia con el paso de los años. Así existen rasgos diferenciadores del castellano. Está relacionado con el cambio lingüístico, cuando se compara textos en una misma lengua, pero escritos en diferentes épocas, que se aprecian diferencias sistemáticas en la gramática, el léxico y en ocasiones la ortografía. Esas diferencias son claramente crecientes a medida que se comparan los textos en el tiempo. Es todo lo que tiene que ver con la historia. Es la variación que en el tiempo va teniendo diferentes fases temporales de la evolución de la lengua. Cambian lingüísticamente porque así lo establece las normas. El lenguaje español, pasando el español antiguo, el español medio y al español moderno. El español antiguo son las variantes del español habladas en la península ibérica entre el siglo IX hasta entrando al siglo XV, antes de que sucediera el lenguaje consonántico que daría origen al español contemporáneo. Se caracteriza por poseer un número elevado de sibilantes y distinguir entre fricativa, sordas y sonoras. El español medio es la variante del español usada entre finales del siglo XV y finales del siglo XVII, marcada por cambios fonológicos y gramaticales que transformaron el español antiguo en moderno. Entre los cambios se menciona el reajuste de las sibilantes, la pérdida de las sibilantes sonoras, fijación de la posición de pronombres clíticos. El español moderno es la lengua romance que procede del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla. Sus características son: fonología. Es una rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos de la lengua en general, la entonación, la acentuación, sílabas, y se hace a nivel abstracto o mental. Y la gramática, que es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes. También se pueden ver las diferencias sistemáticas, que están el léxico y el ortográfico. El léxico se ocupa del significado de las palabras, de las relaciones de significado que se establecen entre ellas, y de los cambios de significado que experimentan algunas palabras. Y el ortográfico es que estudia el texto y sus propiedades, así como su clasificación según la modalidad discursiva y su temática. En mis tiempos se decía: grado a ti, Señor Padre, que estás en lo alto. Sí, pero ahora se dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Es un cambio muy drástico. Buenas tardes, compañeros, espero que se encuentren muy bien. Yo pasaré a explicarles, mi nombre es Diana Quiroga, creo que ya todos me conocen. Variedades socioculturales o también llamadas diastráticas. Estas son las diferentes formas lingüísticas que tienen las personas que usan a la hora de comunicarse o expresarse verbalmente. Y estas van de acuerdo al sexo, edad o nivel de estudio de estas mismas personas que interactúan en una conversación. Por lo general, en este tipo de temas, lo que más se tiene en cuenta es el grado de conocimiento y el grado de estudios. Estas variedades socioculturales se tiene 4 clases de lenguajes, los cuales pasaré a explicar. Empecemos por el lenguaje medio. El lenguaje medio es el común, el que usamos todos en la vida cotidiana, cuando estamos conversando con amigos, con familiares. En este tipo de lenguaje se suele hablar más espontáneamente, más relajado o relax, como dicen los chicos, y de manera más expresiva. Las características que encontramos en este lenguaje son, entre ellas, que hay un vocabulario más sencillo, impreciso y limitado. También se usan comodines como por ejemplo cosa, entre comillas.
El típico ejemplo es que cuando estamos en una conversación solemos decir de referirnos a algo que no nos acordamos de pronto el nombre en ese momento, le decimos cosa. Sí, o también de conchudos a veces decimos, sí, la cosa esa, que no sé qué, es que usted no se acuerda, que no sé qué. Y a veces nos estamos refiriendo a un mueble, una silla u otro objeto que en el momento de la conversación, por una extraña razón, no nos acordamos el nombre y ponemos la palabra cosa. También están las muletillas, que es que cuando alguien está hablando, repite mucho una palabra o repite mucho una frase. Me pongo yo de ejemplo, tengo una muletilla que es el pero, entre comillas, que generalmente lo repito mucho cuando estoy hablando. Pues casi no se me ha notado en las exposiciones, pues porque uno trata de no caer en esos errores. Hay otros que son aumentativos, otras características que son aumentativos, diminutivos. En aumentativo les puedo colocar de ejemplo no decir gol, sino decir golazo. En diminutivo no decimos pan, sino el pancito. También tiene como característica que se hacen interrogaciones retóricas. ¿Qué significa retórico? Pues que es algo muy rebuscado. Como ejemplo les puedo decir algo así como ¿cuándo se había visto algo así? O ¿habráse visto? Eso ya pues es más como una exclamación, pero todo eso son lenguajes que se van como improvisando en una conversación o que nos inventamos. También otra característica es que se omite parte de la palabra, ya sea al inicio o final de esta. Ejemplo, nosotros a veces en vez de decir colegio decimos cole, profesor decimos profe, para decir por favor decimos porfa. Al hecho de omitirle parte de la palabra inicio o final, esto se denomina apócope. Por otro lado tenemos el lenguaje culto, que ya es utilizado por personas que poseen un alto grado de conocimiento, de estudios y emplean todos esos conocimientos de la lengua y de sus propias profesiones para transmitir, expresar pensamientos muy complejos y para transmitir conocimientos. Esto lo veo más que todo en textos literarios o en textos científicos o científico-técnicos. Las características que más nos llamó la atención de este lenguaje son solo 4. Una, pues que la riqueza de vocabulario, que la saben utilizar muy bien en el momento exacto para cuando quieren comunicar algo. Siempre son muy precisos en el uso de las normas fonéticas, sintácticas y gramaticales. Hay mucha claridad y rigor en la exposición de las ideas y evitan los vulgarismos. Como tercer lenguaje tenemos el vulgar, el cual es utilizado por personas que no tienen un alto grado de conocimiento o no tuvieron oportunidad de tener unos estudios más avanzados. Por lo mismo tienen poca formación lingüística o tienen poca variedad de vocabulario, de léxico, ¿sí? Y esto lleva a que cometan incorrecciones al momento de hablar o expresarse y también que caigan en la utilización de palabras vulgares. Las características que encontramos en este lenguaje son confusión. Alguna vez conocí a alguien que en lugar de decir usted fuma, dice usted huma. Ella siempre vivió creyendo que ella pronunciaba la F, y por más que yo le corregía a esa persona, pues obviamente con cariño, no, pero si yo la estoy pronunciando, entonces no, ella, y descubrí pues que ella se confundía ya, y muchas palabras también que de pronto llevaran, quizás no sé si era un problema de lenguaje, pero siempre tuvo esa confusión de que ella decía huma y ella decía, es que yo estoy diciendo fuma, pero no, en realidad no. También está la adición de letras, que por ejemplo al usted le agregan la B, busté, dicen busté. Pérdida vocales, como por ejemplo si van a decir adelgazar, dicen delgazar. Pérdida consonantes, en lugar de decir doctora, digan otora. O pérdida de sílabas,
que en lugar de decir hijo de madre chino, están regañando al pelado en la casa, entonces le dicen hijo de madre chino, ¿sí? Ahí le quitaron el i. Alteraciones verbales, como por ejemplo decir viniste en lugar de decir viniste. También hay confusión en el orden de pronombres personales. En lugar de decir se me, dicen me sé cuando van a contar algo. También está, en este lenguaje también vemos abuso de muletillas. Hay una palabra que comúnmente repetimos, creo que todo mundo, o sea. También las palabras baúl. Siempre que vamos a preguntar algo, bueno, he escuchado también muchas personas, ¿sabes? Sí sabes, ¿no? Y utilizamos mucho ese tipo de pregunta. Aquí también se da abuso de palabras malsonantes y pobreza en la exposición de las ideas. No es que sea, cuando hablamos de palabras malsonantes, no es que sean las que groserías, pero con todo el respeto, por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo del niño que están regañando. Es que usted toda hora las caga, algo así. Entonces ellos, ese tipo de personas no lo hacen porque de verdad sean groseros, grotescos, sino porque simplemente no tienen una variedad de lenguaje, una variedad de léxico. Y cuando hablamos de pobreza en la exposición de ideas, no se dan a entender bien, por lo mismo que he estado explicando, por el poco vocabulario que poseen, se enredan mucho a la hora de explicar algo a su interlocutor. Y por último, tenemos el lenguaje que se denomina el lenguaje jergal. En este lenguaje, digamos que es súper exclusivo, es un modo de hablar exclusivo de personas que pertenecen solo a un grupo social demasiado específico. Como ejemplos tenemos 4 jergas. Jerga de grupos sociales, la jerga familiar, la jerga profesional y la jerga del AMPA. La de grupos sociales se refiere a grupos donde podemos encontrar pianistas, nadadores, excursionistas. Cada de ellos poseen una jerga muy diferente del otro grupo, que obviamente hace que se diferencien entre ellos. Está la jerga familiar. En esta se utilizan palabras por broma, por ironía y terminan usándose en las conversaciones familiares de todas las clases sociales. Tenemos la jerga profesional, que en esta también va por grupos, y utilizo un diminutivo. Por ejemplo, están los médicos, profesores, abogados, militares. Entonces también esto hace que se diferencie. Un médico no va a hablar los mismos tecnicismos que tiene un abogado. El médico no va a decir, es que el señor cometió el delito en flagrancia. El abogado no conoce exactamente los tecnicismos de los médicos, pero sí los puede usar para algún documento, sí, pero no tiene el conocimiento de esos tecnicismos de un médico como tal. El médico simplemente que nos puede estar diciendo, no, es que usted tiene, normalmente nos explican alguna enfermedad y nosotros quedamos plop porque no entendemos esos tecnicismos. Nos tienen que explicar en palabras castizas normalitas. Entonces eso hace que cada grupo se diferencie del otro, hablando de profesiones. En la jerga del AMPA, este lenguaje es utilizado más que todo por los grupos marginales para guardar secretos y defender a sus miembros. En Colombia podríamos hablar de delincuentes o de personas privadas de su libertad en un centro penitenciario de reclusión. Ejemplo, los delincuentes cuando ellos están organizando el cometer un delito, supongamos un hurto, un robo, ellos suelen utilizar un lenguaje que solamente ellos entienden, solo ellos. Por ejemplo, utilizan la palabra campanero.
¿A qué se refiere un campanero? Bueno, creo que esta ya ha sido un poco conocida y pronto las que voy a explicar ahorita, por cuanto a través del tiempo, por X o Y motivo, hemos escuchado en noticias, a veces como también entrevistan a abogados en las noticias. Uno va escuchando ese tipo de lenguaje y se le va quedando. Obviamente ellos tienen más vocabulario súper oculto, porque hay muchas cosas que no conocemos. El famoso campanero es el que tiene como la responsabilidad, es que tiene la responsabilidad de estar pendiente, de avisar si sucede algún imprevisto. Ejemplo, van a robar una casa, entonces él está en la esquina mirando que no venga el dueño, que no venga mucha gente, que no venga un policía, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones, y les puede avisar a las otras personas o a la otra persona que esté intentando cometer el delito. Otra es a las 3 suya. Esto se refiere a la hora del reloj y de acuerdo a la posición en que la persona que está escuchando a su interlocutor debe guiarse por las manecillas del reloj y así se va a dar cuenta de que el otro le puede estar señalando un individuo al que le quieren robar o un sitio donde van a hacer el business, que el business es el negocio. Nosotros encontramos un libro muy interesante de 187 páginas, es una investigación de la subcultura carcelaria y diccionario de la jerga canera. Esto fue escrito por el sociólogo Daniel Acosta Muñoz, dragoneante Carlos Andrés Mora Díaz. No lo leímos todo por cuestión de tiempo, pero hubo algo que nos llamó mucho la atención. Estos señores en la investigación hablaban de que se llama jerga canera a los sitios caneros, o sea, a la cárcel, porque allí se paga una cana. Cana significa pagar cárcel por cometer un delito, para hacerme entender. ¿Esto qué? Esa jerga que utilizan dentro de una cárcel les suele ser muy útil porque ellos se pueden anticipar a los hechos, como los explicaba hace rato lo del campanero. Bueno, vamos a explicar rápidamente las características que son. Tienen un uso de vocabulario que solo conoce el grupo y el que entra a ese grupo está obligado a aprenderse dicho vocabulario. También se ve que hay un ocultamiento de vocabulario y que este tiene diversos grados, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, el del que hablaba ahorita, la jerga de Lampa, ellos van a tener más ocultamiento de esas palabras porque ellos no van a como dicen ellos, utilizamos mucha gente la expresión, no pueden dar papaya a que los vigilantes, los guardas de seguridad los escuchen y les descubran su lenguaje, porque si están planeando una fuga o hacer algo dentro, los famosos motines, algo así que le llaman dentro de la cárcel, pues obviamente los van a descubrir. Y esta jerga no sería la misma que una jerga profesional, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta aquí explicadito el tema de las variedades socioculturales o diastráticas. Si tienen alguna pregunta, por favor, la realizan al final de la exposición. Variedad diafásica. ¿Qué es? Son los diferentes usos de la lengua que el hablante elige en distintas situaciones o circunstancias concretas. Las circunstancias de la comunicación pueden variar. Puede ser por la personalidad del emisor y receptor. Influye la edad, la profesión y la afectividad. No es lo mismo hablarle a un niño que a un adolescente. Tampoco es lo mismo hablarle a tu jefe que hablarle a tu amigo, ¿o sí? La intencionalidad con la que puedes comunicarte puede ser informativa, explicativa o didáctica. Pueden haber diferentes canales de comunicación, como el oral, el escrito, medios de comunicación como teléfonos o dispositivos. La variedad diafásica se distingue por tener registros o estilos diferentes, que se dividen en registro formal, que se caracteriza por su contexto serio, profesional o académico, es decir, ámbitos especializados como lo científico, lo periodístico, lo jurídico. También intenta evitar errores gramaticales y ortográficos.
Por otra parte está el registro informal o coloquial. Se caracteriza por su contexto familiar lleno de confianza y un ambiente relajado. La relación de los hablantes es muy allegada y cercana. Un ejemplo fácil de entender es el siguiente. La situación es pedir un préstamo de dinero. En el registro formal, jefe, ¿me podría hacer el favor de hacerme un préstamo? En el registro informal, parce, ¿me presta 50,000 pesos para comprarme unas cosas, por favor? Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos poder resolverles cualquier pregunta o cualquier inquietud. Mil gracias.